Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 que vamos a hablar acerca de la administración de las restricciones y pronóstico de demanda. Yo voy a empezar con el pronóstico de la demanda. Mi nombre es Luigi Liranzo. Y primero, una breve definición de lo que es el pronóstico de la demanda, que es básicamente la predicción de acontecimientos futuros, en este caso, la demanda futura que se utiliza con propósito de planificación o los propósitos pueden ser corto, largo y mediano plazo. Entonces, los pronósticos de demanda están divididos en patrones de demanda. Entre ellos tenemos el patrón horizontal, tendencia, cíclico, estacional y aleatorio. El patrón cíclico depende del ciclo económico y del ciclo de vida del producto o servicio. Y también los pronósticos de demanda están divididos en diseños de sistemas, que se pueden definir como o sea, que se pueden tomar a consideración la técnica que se va a pronosticar y qué tipo de software de computadora se usará. Y los tipos de técnicas están divididos en métodos cualitativos, cuantitativos y métodos de serie de tiempo. Yo le voy a hablar acerca de los métodos cualitativos y cuantitativos. El cualitativo se define como el método, o sea, es el método de juicio que solo son posibles cuando existen una cantidad suficiente de datos históricos. Eh, Está dividido en métodos más exitosos para reunir los datos, que son estimaciones de personal de ventas, opiniones ejecutivas, método Dalphi y la investigación de mercado. Los métodos cuantitativos, los métodos causales, son empleados cuando se disponen de datos históricos y se define la relación entre el factor que se intenta pronosticar y demás factores. Y este depende de tres: variable dependiente, regresión lineal y variables independientes. Gracias. También tenemos los métodos de series de tiempo, que utilizan información histórica en el cual se refieren únicamente a una variable dependiente. Estas se basan en la suposición de que el patrón de la variable dependiente del pasado habrá de continuar en el futuro. Estos métodos son aplicables al tipo de horizontal, de tendencia y estacionales, que son los que en esta unidad se exponen en el libro. Empezando por el primer tipo de este método, el pronóstico empírico, que es el más sencillo. Es en el cual la demanda para el siguiente periodo es igual a la demanda real observada en el periodo actual. O sea, si la demanda, por ejemplo, de un martes fue de 100 unidades, el pronóstico para el próximo martes o para el miércoles, dependiendo de la periodicidad destinada, va a ser igualmente de 100 unidades. También tenemos la estimación del promedio, en donde cada serie de tiempo de demanda tiene por lo menos 2 de 5 patrones posibles de demanda, que son el horizontal y el aleatorio. Como no existe un cálculo para identificar errores aleatorios, nos centramos con estimar el promedio. Aquí están 3 tipos de técnicas, que son los promedios móviles simples, que es donde el pronóstico de la demanda en el siguiente periodo es igual al promedio calculado al final de un periodo. Este puede ser definido dependiendo de la necesidad, puede ser un promedio móvil simple de 3 meses, de 4 meses, 6 meses. Están también los promedios móviles ponderados, donde cada una de las demandas históricas que intervienen en el promedio puede tener su propia ponderación. La ventaja de este es que permite destacar la ventaja más reciente. Se le puede destinar, por ejemplo, un 60%, un 0.6 a la última demanda, un 0.3 a la anterior y un 0.1 a la primera calculada. También está el método de suavizamiento exponencial, donde también asigna ponderaciones mayores a los últimos datos, pero a diferencia del promedio móvil ponderado anterior, requiere de periodos y demanda pasada y ponderaciones. En este caso se utiliza un parámetro de suavizamiento que es conocido como alfa. En la inclusión de una tendencia es donde se le incluye una tendencia, que es un incremento o decremento sistemático en el promedio de la serie a través del tiempo al método de suavizamiento exponencial. Últimamente tenemos también los patrones estacionales, donde están formados por movimientos ascendentes o descendentes de la demanda que se repiten con regularidad.
y son medidos en periodos de menos de un año. Están dos métodos para analizar este tipo de patrones estacionales, que son el método estacional multiplicativo, en el cual los factores estacionales se multiplican por una estimación de demanda promedio y así es que se obtiene el pronóstico, y el método estacional aditivo. Además de definir método de serie de tiempo, es importante para los gerentes de una organización seleccionar correctamente un método en el cual toman en cuenta diferentes factores. Estiman los errores de pronósticos y los criterios a utilizar para elegir mejor un método de serie de tiempo a utilizar. Los errores de pronóstico son muy comunes, casi siempre los pronósticos contienen errores y existen dos tipos. El error de sesgo, que es resultado de equivocaciones del sistema, y el error aleatorio, que son el resultado de factores imprevistos, que es lo que provoca que el pronóstico se desvíe de la demanda que realmente vimos. Tenemos también 4 mediciones de estos errores de pronóstico. Están el CFE, MSE, MAD, el MAPE y la desviación estándar. También los criterios que utilizan los gerentes para poder seleccionar un tipo de método son 4. Estos son minimizar los riesgos y minimizar los valores de mediciones del error de pronóstico, que son lo que vemos en pantalla, el MAPE, MAD y MSE. Estos se basan en el desempeño histórico de la demanda. También está la necesidad de satisfacer las expectativas de la gerencia acerca de los cambios que se tienen en los componentes de la demanda, que refleja las expectativas del futuro que no pueden estar arraigadas en el pasado. Y últimamente también tenemos minimizar el error de pronóstico del último periodo, donde se refiere a la forma de usar cualquier método que parezca dar mejor resultado en el momento que sea necesario para hacer el pronóstico. Gracias. Hola, mi nombre es María Laura Figueroa Félix, ID 109-4555, y estaré hablando de la unidad 4, capítulo 7, Administración de Restricciones, junto a mi compañera Melissa. Bien, dentro de este capítulo nos encontramos con conceptos claves para el buen entendimiento del mismo. Entre ellos están restricción. Se le considera por restricción a cualquier factor que limite el desempeño de un sistema y restringe su producción. Las restricciones pueden presentarse en cualquier punto de la cadena de suministro, con los proveedores o clientes de la empresa o dentro de uno de los procesos de la compañía, como el desarrollo de productos y servicios o surtido de pedidos. Capacidad. Es la tasa de producción máxima de un proceso o sistema. Cuando existen restricciones en cualquiera de los pasos, como ocurrió en la Unión de Crédito Financiera del Este de Florida, la capacidad puede desequilibrarse, es decir, puede haber demasiada capacidad en algunos departamentos y muy poca en otros. Cuello de botella. Es un tipo especial de restricción que se relaciona con la falta de capacidad de un proceso y por tanto también se conocen ciertas condiciones como recurso de restricción de capacidad, CCR, y se define específicamente como cualquier recurso cuya capacidad disponible limita la aptitud de la organización para satisfacer el volumen de productos, la mezcla de productos o la fluctuación de la demanda requerida por el mercado. Un sistema proceso empresarial tiene por lo menos una restricción o cuello de botella. De lo contrario, su producción sería ilimitada. Los gerentes. Estos son de vital importancia dentro de la organización, ya que son los responsables de asegurar que la empresa tenga la capacidad necesaria para satisfacer la demanda presente y futura. De lo contrario, la organización no podría aprovechar las oportunidades para crecer y obtener utilidades. Por lo tanto, realizar ajustes para superar las restricciones es parte importante del trabajo. La administración de restricciones en la organización. Las decisiones relacionadas con las restricciones y capacidad de un proceso deben tomarse a la luz de la función que el proceso desempeña dentro de la organización, porque aumentar o reducir la capacidad de un proceso tiene impacto en los demás procesos de la cadena. Por ejemplo, en 1989, FedEx decidió comprar Flying Tigers para ampliar su capacidad. Esta es una empresa de aviones de carga de la región Asia-Pacífico. Debido al auge de China en la actividad económica, la decisión resultó acertada. Sin embargo, el aumento de la capacidad de aviones por sí sola no fue la razón por la que la decisión fue exitosa.
FedEx también evaluó su proceso de relaciones con los clientes para ver si existía un volumen suficiente de clientes que justificara la medida. La compañía también examinó su proceso de reparto terrestre para ver si era capaz de manejar cargas de trabajo mayores. Este ejemplo nos muestra que las empresas deben administrar sus restricciones y tomar decisiones sobre la capacidad al nivel del proceso individual, así como al nivel de organización. Planificación de producción de la capacidad a corto plazo. A esta se le conoce como la capacidad de producción del bien, que es capaz de producir y vender. Es decir, la planeación de la capacidad es una actividad de planeación y gestión que pretende garantizar la correcta proporción entre la demanda de productos y o servicios y la capacidad de producción o prestación de un servicio por parte de una compañía día a día. La teoría de restricciones. Es un método sistemático de administración que se centra en administrar activamente las restricciones que impiden el progreso de la empresa hacia su meta de maximizar el total de fondos o ventas con valor agregado menos los descuentos y los costos variables. Eli Goldratt, un reconocido analista de sistemas empresariales, desarrolló la teoría hace casi 3 décadas. Esta describe un proceso deliberado para identificar y superar las restricciones. El proceso se centra no solo en la eficiencia de los procesos individuales, sino también en los cuellos de botella que limitan el sistema en su conjunto. Los métodos de la TOC aumentan las utilidades de la empresa con mayor eficacia que los métodos tradicionales de contabilidad de costos, porque son más sensibles al mercado. Identificación y administración de los cuellos de botella. Los cuellos de botella en una empresa pueden ser internos o externos y típicamente representan un proceso o un paso que tiene la capacidad menor y la tasa de producción por unidad de tiempo mayor, es decir, el tiempo total que dura un proceso de principio a fin. Hay varias maneras de identificar dónde se produce un cuello de botella en un proceso de servicio o manufactura determinado. El cuello de botella puede presentarse en la estación de trabajo con el mayor tiempo total por unidad procesada o la estación de trabajo con la utilización promedio más alta y la mayor carga de trabajo total o la estación de trabajo donde aún una reducción de un solo minuto en el tiempo de procesamiento reduce la tasa promedio de producción del proceso entero. La identificación de los cuellos de botella se dificulta mucho más cuando los tiempos de preparación son largos y el grado de divergencia en el proceso es mayor. La clave para preservar la capacidad del cuello de botella radica en monitorear cuidadosamente los programas a corto plazo y mantener los recursos cuello de botella tan ocupados como resulte práctico. Los gerentes deben minimizar el tiempo ocioso en los cuellos de botella que provocan los retrasos en otras partes del sistema y asegurar que el cuello de botella cuente con todos los recursos que necesita para mantenerse ocupado. Por último, de mi parte, las decisiones sobre la mezcla de productos usando cuellos de botella. Los gerentes pueden sentirse tentados a producir los productos con los márgenes de utilidad más altos o las mejores ventas unitarias. El problema que presenta este método es que la tasa de producción real de la empresa y la rentabilidad general dependen más del margen de utilidad generado en el cuello de botella que en el de cada producto fabricado. Por otro lado, los principios en los que se basa la teoría de restricciones pueden explotarse para tomar mejores decisiones sobre la mezcla de productos más rentable para la empresa. Gracias. Okay. Hola, mi nombre es Melissa Cuevas y yo les voy a hablar sobre la planificación de capacidad a largo plazo y sus derivados. La planificación a largo plazo es fundamental para el éxito de cualquier organización. La capacidad excesiva puede ser tan terrible como la capacidad insuficiente. A menudo las industrias enteras fluctúan con el tiempo entre demasiada demanda y muy poca capacidad, como se ha evidenciado en las aerolíneas y en los cruceros en los últimos 20 años. Por ejemplo, JetBlue, para poder elegir lo que es la estrategia de capacidad, sus gerentes deben de analizar las siguientes preguntas. ¿Cuántos collarines o cuántos audífonos se necesita para poder manejar la demanda incierta o variable? O hacerse la pregunta de que si ellos deben de expandir la capacidad anticipándose a la demanda o mucho mejor aún esperar a que estas demandas se perfilen con mayor certeza. Se requiere de un método sistemático para poder contestar cada una de estas preguntas o preguntas similares, para poder formular una estrategia de capacidad que se adapte a cada una de las problemáticas que se le presentan. Ahora seguimos con la economía de escala.
Un concepto que se conoce como economía de escala es que se expresa el costo unitario promedio por un bien o por un servicio, que puede reducirse cuando su tasa de producción se incrementa. Esta está compuesta por 4 razones principales que explican por qué la economía de escala hacen que los costos se disminuyan cuando la producción aumenta. Y la número 1, por favor amplíalo, donde están las 4 razones, arriba. Los costos fijos se disminuyen entre más unidades. Ciertos costos no varían cuando cambia la tasa de producción. Entre estos costos fijos figuran lo que es la calefacción, el servicio de deudas, los salarios gerenciales, entre otros. La depreciación de planta y equipo entra en lo que es costos fijos por los términos de contabilidad. Cuando la tasa de producción se incrementa y por lo tanto también aumenta la tasa de utilización de instalación, el costo unitario promedio se reduce porque los costos fijos se disminuyen entre cada una de las unidades. Número 2, los costos de construcción se reducen. La reducción de los costos de construcción, ciertas actividades y gastos son necesarios para poder construir las instalaciones pequeñas o grandes por igual. Y cada uno de estos necesita lo que son los permisos de construcción, los honorarios de arquitectos, los alquileres de equipos de construcción, entre otros equipos similares. Pero cuando el tamaño de la instalación se duplica, por lo general no se duplican los costos de producción. El tercero son los costos de materiales comprados disminuyen. Los altos volúmenes suelen reducir los costos de los servicios y materiales comprados. Con estos altos volúmenes, el comprador tiene una posición más fuerte para poder comercializar o poder negociar, y también tiene la oportunidad de que puede aprovechar los descuentos por comprar al por mayor. Un ejemplo de los comerciantes minoristas como Krispy Kreme o Café Santo Domingo, que obtienen una economía de escala porque estos tienen tiendas nacionales e internacionales y compran y venden a volúmenes enormes. La cuarta, se encuentran las ventajas en los procesos. Los procesos en grandes volúmenes ofrecen una oportunidad para poder reducir los costos. Con una tasa de producción más alta, el proceso cambia y se convierte en un proceso lineal, en el que los recursos se destinan a hacer productos individuales. Y algunas de las ventajas que se puede dedicar a los recursos de ciertos productos o servicios en lo individual son las siguientes, que pueden acelerar los efectos de aprendizaje, disminuir los inventarios, mejorar el diseño de proceso o mejorar el diseño de los puestos de trabajo y reducir el número de cambios en el sistema para poder pasar de un producto a otro. Ahora pasamos con la deseconomía de escala. Amplíalo, ¿dónde está la deseconomía? Ajá. En un momento dado, las dimensiones de una desinstalación puede llegar a ser tan grande que se empieza a generar las deseconomías. Es decir, el costo promedio por unidad se eleva a medida que se va incrementando el tamaño de la instalación. La razón de esto es que el tamaño excesivo puede traer consigo la complejidad, la pérdida del enfoque e ineficiencia que puede elevar el costo unitario promedio por cada producto o servicio. Ahora pasamos con lo que es la estrategia para poder determinar las oportunidades y el tamaño de la capacidad. Antes de tomar cualquier decisión sobre la capacidad, los gerentes de operaciones tienen que examinar las 3 dimensiones principales, que son las siguientes. El tamaño de los colchones de capacidad, que es la cantidad de capacidad que se reserva o que se usa en un proceso para hacer frente a los incrementos repentinos que existe en la demanda o en las pérdidas temporales de la capacidad. En una medida de que la capacidad por la cual se utiliza la utilización promedio en un término de capacidad total. Tiene que ser inferior al 100%, y la fórmula que se utiliza para determinar esta es el colchón de capacidad es igual al 100% menos la tasa de utilización, que se valora en por ciento. Pasamos con la segunda, que es la oportunidad de la magnitud de expansión. La segunda cuestión de la estrategia de capacidad se refiere a cuánto hay que expandirla y en qué medida hay que expandirla. La oportunidad y magnitud de la expansión están relacionadas entre sí, es decir, si la demanda crece y si la demanda y el tiempo crece, estos dos incrementos deben de aumentar. La magnitud y los incrementos también deben de aumentar.
Esta consta de dos estrategias extremas, que es la estrategia de expansionista y la estrategia de vamos a esperar a ver qué pasa. La estrategia expansionista trata sobre que esta mantiene adelante la demanda y minimiza la posibilidad de perder las ventas por capacidad insuficiente. Y la de estrategia de esperar a ver qué pasa, esta rezaga con respecto a la demanda y depende de la opción del corto plazo. Como es el uso del tiempo extra, los trabajadores eventuales, las subcontrataciones y agotar el inventario y a la vez aplazar el mantenimiento preventivo del equipo para poder hacer frente a cualquier déficit que se le presente a la empresa. La tercera, la vinculación de la capacidad de los procesos contra las decisiones de operación. La decisión sobre la capacidad deben de estar estrechamente vinculadas a los procesos y cadena de valor de la organización. Cuando los gerentes toman una decisión acerca del diseño de los procesos o la determinación del grado de flexibilidad de los recursos e inventarios, la localización de las instalaciones deben de considerar que el impacto que tendrá esta en los colchones de capacidad. Ahora pasamos con el método sistemático para las decisiones a largo plazo sobre la capacidad. El TOC prescribe cómo administrar mejor la capacidad existente a nivel de procesos. Sin embargo, es preciso tomar decisiones a largo plazo para poder determinar cada proceso y típicamente dicha planificación incluye cuántas máquinas se va a utilizar en dicho departamento o cuántos trabajadores se necesita para poder llevar a cabo los procesos. Y esta consta de 4 pasos. El primero es estimar las necesidades futuras, que lo que debe ser la capacidad de proceso en algún periodo futuro para poder satisfacer las demandas de los clientes, ya sean internos o externos, y dado el colchón de capacidad deseado de la empresa. Para poder determinar esta se utiliza la siguiente fórmula. M es igual a D mayúscula por P entre N mayúscula por 1 menos C entre 100. ¿Qué significa? La necesidad de capacidad es igual al pronóstico de demanda por año por el tiempo de procesamiento entre número total de horas por año por 1 menos el colchón de capacidad deseado entre 100. El segundo es identificar la brecha de capacidad, que es la diferencia positiva o negativa que existe entre la demanda proyectada y la capacidad actual. La tercera es trazar planes alternativos para cerrar esas brechas. Para hacer frente a las brechas proyectadas, una alternativa que se conoce como caso base consiste en no hacer nada y simplemente perder los pedidos de la demanda y que esta rebase la capacidad actual. Y la cuarta y última es elevar cada alternativa en términos cuantitativos o cualitativos para que el gerente pueda tomar la decisión final. El gerente evalúa cada alternativa tanto en términos cuantitativos como cualitativos, teniendo en cuenta que los cualitativos hablan de cualidades y los cuantitativos hablan sobre las cifras o cantidades utilizadas para la estrategia o el proceso asignado. Muchas gracias. Esto es todo.